Hola amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad. De nuevo me encuentro con ustedes para seguir trabajando sobre el tema de la vida espiritual o la vida desde el instrumento, desde la herramienta de la espiritualidad. La vida se puede mirar desde muchos aspectos. Se ve desde el punto de vista económico, político, social, religioso. Hay muchos aspectos de mirar la vida. Pero yo los invito es a que miremos la vida desde el aspecto espiritual. La espiritualidad es parte de nosotros. Nosotros somos cuerpo, tenemos la parte física, material, y tenemos también la parte emotiva, sentimental, la de las emociones, que es lo que llamamos la psiquis, lo que llamamos el alma. Pero también tenemos otra área que es la parte espiritual, que es el soplo divino de Dios en nosotros. Entonces, qué bueno y qué hermoso mirar la vida desde el punto de vista de Dios. ¿Cómo ve Dios la vida? De eso es que se trata este programa de Ilumina tu Camino, de la conciencia espiritual sobre la vida, que les estoy presentando a través de el libro Conciencia Espiritual sobre la Vida. Fue escrito con el propósito de que nosotros miremos la vida desde la perspectiva de Dios. Así como nosotros miramos la vida a veces solamente desde el punto de vista económico, hay gente que dice, el ser es un económico, es economista o económico por naturaleza. Y entonces definen al ser humano como un ente, como un ser para producir y consumir. Y así es que se mueve el mercado. El mercado hace que la gente consuma más para producir más y eso es lo que mueve la economía. La política, como yo siempre digo, se da entre vencedores y vencidos. Eso enseña la política. La ciencia enseña que el ser humano hay que prolongarle la vida. Recuerden la alquimia. La alquimia era buscar la eterna juventud. Era que el ser humano viviera de por vida. Entonces la ciencia, alquimia, quimia, de ahí viene la química, la ciencia pensaba en eso, en que había que prolongar la vida del ser humano. Y el otro aspecto que tenemos es el de la religión. La religión es el que hace la diferencia entre buenos y malos. Y de eso le voy a hablar en el día de hoy. Recuerde, mire, lo que les estoy hablando es que Dios, desde su naturaleza divina, hizo la creación, puso al ser humano sobre esta tierra como un ser vivo, dice que es un alma viviente, y cuando vino Jesucristo, dice que Jesucristo es un espíritu vivificante, o sea que nosotros somos espíritu vivificante ya, porque hacemos parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ese aspecto es el que nosotros tenemos que vivir. Y yo les digo que lo podemos vivir desde el punto de vista de la compensación, que es el ganar y ceder, o de la unidad, que es tener diferencia en la reciprocidad, o precisamente de la reciprocidad, que es dar y recibir, o la transformación, que es el eterno cambio, y el desapego, que es fluir, esclarecer. De eso se trata la espiritualidad. Y eso lo podemos ver cuando dice Dios que el reino de los cielos es para los humildes, que los hijos de Dios serán llamados, los pacificadores serán llamados hijos de Dios, que los mansos tendrán la tierra por heredad, eso está en Mateo 5, que los limpios de corazón verán a Dios, tendrán la visión divina, y que los perseguidos recibirán un galardón. O sea, que sí hay una manera de vivir desde el punto de vista divino, pero el ser humano, los hombres, han optado por vivir bajo un régimen diferente a lo de Dios, a la perspectiva de Dios. ¿Y qué es lo que han hecho? Lo que han buscado han instituido unos gobiernos que se llaman política, unos sistemas económicos, unas estructuras religiosas, unos corrientes o métodos científicos y unos estatus sociales. Eso lo ha creado el ser humano por su propia cuenta. Y por eso es que hoy día, si vivimos bajo la política, la religión,
la economía, la ciencia y el estatus, Dios sale. Dios no hace parte, porque no se necesitaría a Dios. Por eso cuando el ser humano sale del paraíso, ya queda desprovisto de Dios. Entonces, la economía, la política, la religión, la ciencia y el estatus, que son los 5 aspectos que yo presento en este libro, eso es creado por el ser humano. Esos 5 cosas son creadas por el ser humano. Y aquí las tengo en la página 191 del libro. Ahí explico los 5 cosas que el ser humano tuvo que hacer después que salió del paraíso. ¿Y qué fue lo que vino Jesucristo a traernos? El paraíso de nuevo, el retorno al paraíso. Por eso le dice a la persona que está con él en la cruz, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque a eso fue que yo vine, a volverlos a rescatar a ustedes de ese mundo en el que andan, rescatarlos, comprados con mi sangre, para llevarlos a mi paraíso. Y tenemos que estar viviendo ya en el paraíso, en el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de Dios? Es estar con Cristo. Dice que es la vida eterna. Dice es conocerte a Dios, único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Ve? O sea que eso hace parte. Muy bien. Entonces, ya le dije cuáles son los 5 aspectos contrarios a la vida espiritual, adversos a la vida espiritual. La política, la religión, la economía, la ciencia y el estatus. De eso te voy a hablar durante esta semana. El último programa que hice, hablé de la política. Ahora te voy a hablar de la religión. ¿La religión está en contra de la visión de Dios? Sí. Y lo vamos a ver, porque la religión es lo que el ser humano creó para relacionarse con Dios, pero de manera artificial. Porque Dios mismo lo hacía a través de su espiritualidad. Y hay religión que no tiene espiritualidad. Simplemente es un sistema de códigos, de doctrinas o simplemente de ritos. Pero por eso Jesús dice, pero su corazón está lejos de mí. Dicen, no quiero ritos, no quiero holocaustos. Lo que quiero es un espíritu consagrado a mí. Veo contrito, consagrado. Ve que eso dice la palabra, lo que pasa es que eso se nos olvida. Ahí en la misma Biblia está. Pero nosotros seguimos, en vez de seguir un sistema espiritual de santidad, seguimos sosteniendo es una religión. Y te voy a hablar de eso, te voy a explicar. Página 197. Si tú miras el programa anterior, te hablé de la política. Hoy te voy a hablar de religión. Mañana te voy a hablar de la economía. Luego te hablaré de la ciencia y luego el estatus. Para terminar los 5 puntos contrarios a la vida espiritual. Este libro es un libro que si ustedes lo siguen sistemáticamente, inmediatamente nuestra mente se aclara, despertamos, porque es saber qué es lo más importante que hay en la vida, es darle prioridad. Hay muchas necesidades, pero hay una cosa que es prioritaria. Dice, y María ha agarrado esa mejor parte cuando estaba María y Marta discutiendo qué era lo mejor, qué era lo que había que hacer. Muy bien. Entonces, te voy a hablar de lo que es la religión. La religión hace la diferencia entre buenos y malos. Heráclito. Heráclito vivió como unos 400 años antes de Cristo, o tal vez más. Y decía, ya antes de Cristo, y decía, para Dios todo es hermoso, bueno y justo. Para Dios todo es hermoso, bueno y justo. Los hombres han concebido lo injusto y lo justo. Para Dios todo es hermoso, bueno y justo. Los seres humanos son los que han concebido lo justo y lo injusto. O sea que esa diferencia de buenos y malos lo hemos hecho nosotros. Por eso la palabra dice que Dios hace caer la lluvia sobre todos los seres humanos, justos e injustos, buenos o malos, hace salir el sol. Porque Dios es amor. O sea, las bendiciones de Dios son para todos, pero la religión discrimina. Primer párrafo. Les voy a leer el primer párrafo para que ustedes agarren un poquito la idea de lo que yo les estoy diciendo en este programa. Religión es un estado de conciencia ética y moral entre lo bueno y lo malo. A través de la conciencia recta y bien formada a la luz de la razón y de los juicios aprendidos entre lo que se debe hacer y lo que hay que evitar, el ser humano podría discernir entre el bien y el mal. La religión es un sistema de creencias instauradas sobre una o más entidades divinas,
cuya presencia son representadas con signos y símbolos convencionales organizados por el ser humano. Religioso es quien lee y relee las reglas que debe practicar de forma habitual. Religión es religare, pegados a una regla. Lo contrario del religioso es el descuidado y el desentendido, indiferente y apático a las normas de la fe establecidas por la sociedad a la que pertenece. Religión viene de religare, que sería ligarse a un grupo de personas que profesan las mismas doctrinas y dogmas. El partidario es incorporado mediante ritos con los que profesa lealtad al grupo. Eso se llaman ritos de iniciación. Se llaman ritos de iniciación cristiana, ritos de iniciación a un grupo religioso, budista, ritos de iniciación musulmana, ritos de iniciación a la religión hindú, a la religión pagana. O sea que hay muchos ritos de iniciación y eso lo hacen también los cristianos. Recuerda, a través del bautismo es un rito de iniciación y de confirmación y de otros signos que hacen los seres humanos. Segundo párrafo. Existen muchas formas y varios criterios para clasificar a las innumerables religiones según el amplio espectro de representaciones. Se pueden distinguir por doctrina, las hay monoteístas, politeístas y panteístas. En cuanto a las manifestaciones, se consideran unas reveladas y otras de expresión natural. Conforme a la raíz, hay credos de origen semita, dármicos, indoeuropeos, euroasiáticos, iraníes, africanas o aborígenes de América. Según la disciplina, quienes practican una determinada religión son faquires, monjes o yogis. El poder ministerial los vincula al tótem, al chamán o el líder carismático en las religiones modernas. En otro aspecto, las religiones utilizan los recursos naturales como elementos sagrados de poder y de belleza litúrgica. En Egipto, Babilonia, India y China se usa como elemento espiritual el agua. Entre anglos, francos y germanos ha influido la vegetación. En Rusia, Siberia, América optan por los animales. Y por su parte, Arabia y los lugares del desierto, los metales han producido un efecto sacro en las religiones. Esto es profundo, esto es sacado de lo más buscado en muchos aspectos, en muchos libros, cuando uno dice, bueno, hay elementos que unas religiosas usan más que otras. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes usan más el agua? Las religiones de Egipto, de Babilonia, de la India y de la China usan más el agua. Nosotros los cristianos, ¿qué más usamos? ¿Qué es lo que más usamos? ¿El agua, la vegetación, los animales o los metales? El agua. O sea que nosotros venimos de la religión egipcia y de Mesopotamia, donde habían ríos, el Éufrates. Recuerden, los 4 ríos del Génesis, de la creación de Egipto, el agua, el río Jordán, ¿ve qué es? Es el agua. De ahí vienen las fuentes literarias de nuestros escritos sagrados. En cambio, entre los germanos, que recuerden que cuando llegaron los cristianos a la parte que se metieron por la parte sur de Europa y fueron hacia Alemania e Inglaterra, lo que llaman los bárbaros o esas tribus que habían allá, ellos no usaban el agua para expresión religiosa, usaban la vegetación, los mudras. Eran tremendos para usar la sanidad a través de las plantas. Ellos usaban la vegetación. Y en Rusia, Siberia, América, son los animales, son sagrados. El ave, el oso, los coyotes o los animalitos que están en la nieve. Los usan más como símbolo sagrado. Y en Arabia y en el desierto son las piedras. Tienen símbolos, son magnéticas o tienen energía, dicen, y lo usan como metales. Eso se ve muy bien, se entiende muy bien la parte religiosa entre ellos. Último párrafo.
Todas las religiones son proselitistas. Quiere decir que les gusta tener adeptos, tratan de conseguir más gente. Las creencias en su propia doctrina despiertan las pasiones de lucha en favor de la idea que se tenga de Dios. Las peores guerras que ha habido en esta vida es con respecto a por las religiones. Los adeptos son personas de corta paciencia frente a las opiniones. Esto me gustó, porque es que verdad, yo no he visto gente más recalcitrante que los religiosos. Creo que en política también, pero ya en política les hablé el programa pasado, pero es que no me acordaba que había puesto esta frase aquí. Los adeptos, o sea, los adeptos religiosos, a cualquier religión, yo me río, pero eso es doloroso, porque es que lo hacen sufrir a uno y pasa unos momentos difíciles con ellos. Dice, los adeptos son personas de corta paciencia frente a las opiniones contrarias a su fe y son menos pacíficos que los escépticos. Es verdad. Una persona que es indiferente que dice, no, pues a mí me da lo mismo. Y llega el pastor de una religión, ore por mí, sí, ore por mí. Llega el otro, ore por mí. Oiga, pero ya vino aquel y ora, no, está bien, oren por mí, que mientras más oren, yo soy espiritual. Y entonces le ayuda. Son como más abiertos. Los religiosos prefieren oír mensajes celestiales que atender al clamor de la humanidad. La religión es diferente a la espiritualidad. Algunos son religiosos sin ser espirituales y hay muchas personas espirituales ajenas a la práctica de alguna religión. Los espirituales son libres y espontáneos. En cambio, quienes practican la religión son complacientes y miedosos. A lo largo de la historia humana, las creencias han sido establecidas por los humanos. Por su parte, la espiritualidad es una vivencia y experiencia innata que desarrolla desde su interior la persona. Cada uno en particular bebe de su propio pozo, de su sabiduría divina. Ahí les dejo la diferencia. La persona espiritual es la que respira neuma el aire constantemente, todos los días, a cada hora, en cada momento, es un ser espiritual conectado con la divinidad. En cambio, el religioso tiene momentos de ritos, de actos, de sistemas, de doctrinas. Puede llevar una vida en el mundo económicamente mal, desde el punto de vista moral, no cumplidora de sus deberes, y sin embargo, como la religión lo respalda, entonces llega y Dios perdona. Así, en muchos casos, muchos casos. Entonces, llevan como una doble vida, doble moral. La moral se presta para eso. La ética es lo mismo, pero la espiritualidad no, porque eso es innato en el ser humano. Tú respiras y expiras, y eso no se te va a quitar nunca. Y de ahí depende la vida. ¿Ve? Es diferente ser espiritual a ser religioso. Tú perteneces a una religión, simplemente eres un practicante como de un sistema económico, político, científico, o perteneces a un estatus social. Eso es externo, creado por el ser humano. En cambio, la espiritualidad no, es interna. Voy a leer 4 frases que nos ayudan a entender un poco de lo que significa la religión. La religión como aspecto contrario a la espiritualidad. Albert Einstein decía, la religión sin la ciencia estaría ciega y la ciencia sin la religión estaría coja también. Recuerde que la ciencia y la religión pertenecen a los entre los 5 sistemas contrarios a la espiritualidad. Jonathan Swift decía, tenemos bastante religión para odiarnos unos a otros, pero no lo bastante para amarnos. La espiritualidad es amor, de eso lo hemos hablado varias veces. Arturo Graf decía, la religión debería servir más para dar ánimo a los buenos que para aterrorizar a los malos. Buena frase. Y John Perich dice, la religión sirve para ayudarnos y consolarnos ante unos problemas que no tendríamos
si no existiese la religión. Como que le agregan dolores a la gente. Muy bien. Conciencia espiritual sobre la vida es un despertar, es un camino, es la biointerioridad, es un llamado que yo les hago para que despertemos. En estos 5 programas, ya llevo el segundo, les estoy hablando qué es lo contrario, qué es lo que mata la espiritualidad. ¿Qué es espiritualidad? Es esa calidad de conexión con la divinidad permanente. Por eso el aire es lo que más se parece a la divinidad, porque nunca dejamos de respirar, en ningún momento, en ningún instante. Y esa es la conexión que tenemos que tener con la divinidad, con Dios. Nuestro cuerpo, nuestra alma está conectado a Dios a través del Espíritu. Y eso es lo que yo trato de cultivar, el despertar espiritual, diciéndoles que nosotros, ¿cómo despierta uno espiritualmente? Diciendo que debemos tener buenas relaciones con los demás, amar a Dios y al prójimo como a sí mismo, que debemos tener salud de nuestro cuerpo, sanarlo, porque Cristo vino a traer sanidad, por sus heridas fuimos sanados y curados. Y tercero, que debemos ser autosuficientes, por nada estáis afanosos, preocupados, angustiados, que no nos va a faltar nada porque somos completos, totales y plenos en Cristo Jesús, en Dios. ¿Qué es lo que nos hace incompleto? Lo contrario. Hay cosas contrarias que nos hacen incompletos, como la economía, siempre vamos a ser incompletos, siempre nos va a faltar algo. En la religión siempre vamos a estar escasos porque nunca vamos a ser buenos, siempre vamos a tener cosas malas por la moral y la ética. En la ciencia, pues siempre vamos a estar enfermos porque no nos va a traer salud, porque siempre vamos a tener que buscar de la ciencia. En estatus siempre vamos a querer escalar a los estatus mayores, una búsqueda de que no nos conformamos en lo que estamos, sino que queremos ser más, para que la gente nos gloríe, para que la gente se diga que somos famosos y para que nos dé estatus social, ¿no? La fama, el éxito. Todo eso se consigue a través de lo artificial, la política, la religión, la economía, la ciencia y los estatus. En cambio, la espiritualidad es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, buenas relaciones, buena salud y siendo autosuficientes. Muy bien, yo creo que el programa de hoy quedó muy bien así. Mañana les voy a hablar de la economía, otro proyecto contrario a la vida espiritual. Son 5 cosas que yo les digo que son contrarias a la vida espiritual. La economía, la religión, la política, así es que lo pongo en este orden. La política, la religión, la economía, la ciencia y el estatus. Los 5 proyectos. Pero puede ser en el orden que ustedes deseen. Muy bien, voy a saludar a las personas que hoy se han unido. Está Noni Elizondo, Diego Marconi, María Beatriz Chaparro, los pastores Juan y Verónica Contreras. Noni Elizondo dice, buenos días, hermano Ricardo. Jaime Vázquez está unido, Oscar San Miguel, Héctor Millán, Freddy Alberto Ramírez Rodríguez, Pablo George, María Dávalos, Asdrúbal Jesús Rojas Sánchez y Button Juan Gómez. Muy bien a las personas, muchas gracias por estar compartiendo por esta visión de la entrada a la vida espiritual, de encontrarnos nosotros mismos con nosotros, con lo que somos, con nuestra propia identidad. Gracias por estar presentes. Ojalá lo vayan compartiendo. Qué bueno que ustedes compartan en sus redes también estas ideas y vayan creando sus propios programas. Cada uno de ustedes también lo pueden hacer sin ningún experimento. Pongan la camarita ahí y graben videos que tengan que ver con la parte de la vida. Estamos buscando cómo rescatar la vida, respetar la vida, amar la vida y permitir que la vida se vaya desarrollando por sí misma. Muy bien, pues por hoy ya termino este programa. Por hoy les digo bye bye, espero verlos mañana de nuevo a las 12. Muy bien, bye bye.